7 de la mañana. Pero bueno, estamos en Panamá, nunca se les olvide Sí. eso. Nunca se les olvide. Tenemos visita, amigos oyentes. Está aquí don Esteban Barrientos. Esteban Barrientos es el CEO de Generadora Gatún. Generadora Gatún, para que no lo recuerdan, es la segunda planta generadora a base de gas natural. La primera, también la conocimos en su momento, esta generadora Gatún, tuvimos la oportunidad de estar en el proceso de construcción, tuvimos la oportunidad de estar en el proceso de finalización. Y parece que don Esteban Barrientos hoy, nos trae buenas noticias. Esteban, buenos días, bienvenido. Profe, muy buenos días a Gonzalo, a Melissa y a Cristi. La verdad que sí, hoy son muy buenas noticias. Ustedes nos acompañaron ya hace un año largo en el que estamos en todo el proceso constructivo de la planta, construyendo la planta no solamente la más grande que va a tener Panamá y que ya tiene, está lista y terminada, sino que además la más moderna de Centroamérica y el Caribe. A ver, don Esteban, todo el que nos está escuchando en este instante, lo primero que le vino a la mente, apenas uno habla de esto, de generación, es decir, se me va a bajar a mí el costo de la electricidad cuando llega mi factura de Naturgy o Densa. Esa es la pregunta que le viene a la mente a todo el mundo cuando tocamos estos temas. A ver, profe, sí, esa es una pregunta que usted siempre me hace y siempre me toca a mí volver a aclarar aquí el tema. Pero es una pregunta que todo el mundo tiene razón al hacerla y es, a ver, nosotros somos una planta a gas natural, moderna, grande, la más grande que va a tener el país y que va a tener Centroamérica y el Caribe, como lo digo. Pero tenemos que recordar, profe, como lo hemos hablado en el pasado, y es que nosotros somos un agente más dentro de muchos agentes. Los distribuidores, tanto ENSA como Naturgy, son un agente importante, una tarifa regulada, que ya traen, que es el costo, un costo que tiene importante la tarifa. Viene después el transmisor, que es ETESA, que también tiene un costo regulado, y después venimos alrededor de unos 60 generadores. Buen punto. Párese ahí un momento, Esteban, porque es bueno recordarle esto a los oyentes. Cuando yo recibo mi facturación de consumo, X dólares que tengo que pagar, $50 que tengo que pagar, por ejemplo. Esos $50 están distribuidos en tres. Y si yo me equivoco, me corrige, por favor. El generador, el transmisor y el distribuidor. Sí, señor. Generadores, hay una cantidad importante. Sí. Las hidroeléctricas, los aerogeneradores. Los eólicos, Los eólicos, solares. Exacto, solares, los paneles. Y está ahora las plantas los térmicos. A base de gas natural, y están los que no entiendo por qué no terminan de desaparecer, que son los que utilizan combustible. Es importante reiterar algo que usted nos ha dicho varias veces, es que los precios están por adelantado. A ver, y me corrige, por favor. Cuando la empresa Gatún decidió construir esta planta, tuvo que haber hecho un contrato con el Estado, porque no es que usted construyó la planta y ahora es que va a ver si le contratan la generación. ¿Es así? Sí. Entonces, la gente tiene que entender que los precios, si yo construyo una hidroeléctrica, si yo construyo una planta a base de gas natural, una eólica, es porque ya yo tengo un contrato que le voy a servir, que voy a tener con el Estado panameño. ¿Es así? Sí. Con los distribuidores realmente. Y el precio está por adelantado. Sí, profe, nuevamente, a ver, primero y creo que en esto hay que ser supremamente claro, es Generadora Gatún, con el contrato que viene y que firma con los distribuidores, tanto con Naturgy como con ENSA, tiene un precio muy competitivo. Va a poner un costo a precios de hoy, completamente actualizado, el precio del costo marginal del sistema, eso no lo tienen que saber los usuarios y los oyentes, pero sí lo van a entender, y es, nosotros hoy tenemos un precio de alrededor de lo que se compra todos los días, que no está contratado, alrededor de $85, y el precio de nosotros va a estar alrededor de 55. O sea que ahí debería haber una disminución en la tarifa. Indudablemente es importante recordar lo que dije ahorita, y es que somos muchos agentes, por lo tanto no somos solamente nosotros
los que componemos la tarifa y no va a haber una disminución directa, porque entre otras hay otro montón de componentes. Pero nuestra planta sí es una planta que trae un precio muy bueno, muy competitivo, muy competitivo. Como le digo, hoy estamos $30 por debajo de lo que está hoy el sistema más o menos, en lo que se está generando hoy al día de hoy. Y eso es un tema que es una excelente noticia para el país. Aquí dice un oyente, y yo quiero saber si lo que estamos aquí es frente a una mentira o una aclaratoria. Dice Gualberto Becerra, la energía va a subir en un 20%, porque la inversión que están haciendo las empresas distribuidoras en las líneas de servicio lo tenemos que pagar los clientes, no ellos. Eso es cierto. No sé si no creo que vaya a subir un 20%, no sé de dónde saca lo del 20%, eso lo va a terminar definiendo el regulador ACEP, pero sí es cierto que las inversiones que hacen los distribuidores y el transmisor, o sea, Naturgy, ENSA y ETESA, sí es trasladado directamente a la tarifa como debe ser. Y no es, Gonzalo, también para conocimiento del usuario, no es un sistema que es única y exclusivamente en Panamá. En el mundo, el esquema tarifario es muy similar y las inversiones que hacen los distribuidores son remuneradas en la tarifa. Hay un tema que tiene que ver, incluso, usted es colombiano, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Si no se me nota, me avisa. Bueno, usted sabe que hay un intercambio comercial de energía entre Colombia y Ecuador. La generadora Gatún le puede sacar provecho a esa venta de energía para otros países de Centroamérica. Sí, y vamos a ser un jugador supremamente importante, Gonzalo. Muy buena pregunta porque realmente con la entrada de generadora Gatún, que va a entrar alrededor de 670 megavatios a la canasta de generación del país, de Panamá, nosotros nos vamos a volver como país en exportadores netos de energía y eso es un tema supremamente importante porque eso va a afianzar que nos vamos a volver en el hub energético de Centroamérica. Es un tema fundamental. Y para la entrada y las pruebas que nosotros vamos a iniciar, que vamos a iniciar ahora el lunes de Pascua, que son unas pruebas muy importantes que tienen que hacer todas las plantas que vayan a entrar nuevas a cualquier sistema en el mundo, y ya vamos a hablar un poco de eso. Todos los países están pendientes de nuestra entrada porque Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua están necesitando energía y están pagando unos precios supremamente altos. Cuando se llegue de verdad una sequía importante, de la región, el único país que puede salir sin ningún inconveniente va a ser Panamá. El resto de países, incluyendo Costa Rica, tiene problemas de energía firme. Y entonces, tanto Gatún como el resto de generadores del país van a apoyar seguramente y vamos a vender energía en la región, que eso es una noticia supremamente buena para Panamá, porque al final los réditos se quedan en el país. ¿Por qué? Explique esa parte, Esteban. ¿Por qué esa noticia es buena para Panamá? Porque usted y yo sabemos que hay gente que dice, claro, nos cortan la luz aquí para vendérsela más barata a Centroamérica y ahora tal vez a Colombia. La gente eso es lo que dice. Y Sí. tal vez lo dicen por desconocimiento. Completamente, profe, completamente desconocimiento. Y es, al final, primero, no es que le corten la luz. Cuando hay un corte de luz, normalmente es por una falla en el sistema más que cualquier otra cosa. Pero realmente lo que pasa es que son empresas instaladas en Panamá, que producen en Panamá, que pagan dividendo en Panamá, que generan empleo en Panamá y que pagan impuestos en Panamá. Por lo tanto, lo que vendan en el mercado regional, los réditos se van a ver en Panamá, no solamente en el tema de impuestos y generación de empleo, sino también en el tema de pago de dividendos. Y de Eso califica prestaciones. como exportación también. Son exportaciones literalmente de energía. ¿Cuál es el porcentaje que tiene el Estado panameño en la generadora Gatún o en la estructura de esta generadora Gatún? Tiene el 24%, 24.7% realmente. O sea, tenemos 3 socios y el Estado es uno que tiene casi el 25% de la empresa. Este debate lo traíamos a colación cuando hubo aquí el apagón en casi todo el país por las fallas de esta generadora termoeléctrica. Y nos preguntábamos acá, bueno, ¿hasta cuándo Panamá va a seguir trabajando con generadoras termoeléctricas cuando han ido desapareciendo del mercado? Sobre todo en países en donde hay regulación. No podemos hablar de países en donde no existe regulación, como por ejemplo China. Y ¿ve usted en un largo o mediano plazo la desaparición por completa de generadoras de eléctricas a base de combustible en Panamá?
No lo veo, Gonzalo, y no lo veo total, como lo estás Una diciendo. mala noticia, Esteban. Pero no lo veo en Panamá y no lo veo en ninguna parte del mundo. Pero te voy a explicar por qué. O sea, nosotros sí tenemos en el parque de generación en Panamá, tenemos plantas muy viejas con combustibles altamente contaminantes que así deben salir. Pero los sistemas necesitan plantas como la generadora Gatún, por ejemplo, que tiene la capacidad de generar 7 por 24 durante 365 días al año. Lo que la gente tiene que entender es, hay sistemas eólicos, por ejemplo, Ujú. que a la gente le gusta mucho y es completamente renovable, pero por ejemplo en Panamá nosotros solamente tenemos viento 4 meses al año. Ujú. 4 meses al año. O sea, nosotros no podríamos tener un parque donde tuviera mucho eólico porque nosotros consumimos energía 24 horas al día, 365 días. Y lo mismo pasa con el sol. El sol solamente nosotros tenemos una buena radiación entre 8 y 4 de la tarde y eso cuando estamos en verano. Cuando nosotros estamos en invierno, que ustedes lo conocen bastante bien, que es un país bastante nublado, la generación solar baja muchísimo y baja de un momento a otro. Pasa la nube, tapa el parque solar y la generación solar cae de una manera importante. Ahí tenemos que tener plantas como Gatún, que tienen la capacidad de subir rápidamente la generación, pero además con un combustible, y por eso ha sido definido, el gas natural ha sido un combustible Ujú. por definición en el mundo como el combustible de transición, Sí. porque es bastante amigable con el medio ambiente, es bastante limpio y además en plantas nuevas, modernas, pues eso es muy importante porque ya el nivel de filtros y de todo es bastante avanzado. Entonces, Pero los a nivel- países necesitan pero a nivel- energía que sean es- sistemas que sean capaces de generar energía de día, de noche, con sol, con fenómeno del niño, con fenómeno de la niña, con todos los fenómenos, que además esos fenómenos, y por eso la importancia además de Gatún para Panamá y para el sistema, para los inversionistas y para todo el mundo, es porque vamos a tener energía firme todos los días del año. Y eso es muy importante. Puede que nos usen o que no nos usen, porque en ese momento tenemos mucha agua, entonces van a utilizar más las hidráulicas y eso está muy bien. Tenemos mucho viento, se utiliza el viento. Tenemos sol, se utiliza el sol. Pero si no tenemos esos recursos, tenemos que tener y estar listos para utilizar una planta moderna, nueva, como la nuestra, Ujú. que puede generar en cualquier momento. Yo quisiera preguntarle, profesor, y excúseme, sobre, tenemos los recursos para, digamos, cubrir la demanda, pero la demanda también tiene que ser responsable. ¿Somos responsables en Panamá cuando hablamos de la utilización de la energía eléctrica? No, Gonzalo, y yo creo que todos lo sabemos, y aquí mismo se ha hablado. Nosotros en Panamá decimos que tenemos el país más frío del mundo. Cuando uno va a Europa, que son, y Cristi lo puede decir, son supremamente exigentes con el consumo y cómo ponen el termostato. Nosotros entramos aquí a oficinas, a centros comerciales, a supermercados, donde el aire acondicionado está mucho más frío de lo que debería estar. 1, 2 o 3 grados menos. Y eso es puro consumo ineficiente de energía. En eso tenemos que aprender. Y eso en Europa, sobre todo, son y en Asia son muy Eso, juiciosos con eso. eso es lo que le estoy diciendo aquí a una oyente, porque ella tiene aire acondicionado en toda su casa, hasta en la cocina, y se queja de que paga mucho, pero si tienes aire acondicionado Sí, en todas claro. partes y lo tienes helado toda la casa, entonces tienes que pagar lo que consumes, ¿y no? Y si uno tiene el aire acondicionado a 18 grados o lo tiene a 22 grados, que No. debería ser la temperatura de confort, el consumo en esa vivienda es considerablemente menor. Claro. Ahora, volviendo al tema, generadora Gatún ya está lista para hacer las primeras pruebas, entonces. Sí, profe, estas son las últimas. Ya hemos hecho muchas pruebas. Nosotros tenemos, vamos a acordarle a los oyentes, nosotros tenemos una planta que tiene 3 generadores, 3 grandes turbinas de generación y 3 grandes generadores, donde ya tenemos desde octubre funcionando 2. Ahora vamos a entrar la tercera, que es una turbina de vapor, donde ya vamos a prender la planta a máxima carga, que no lo hemos hecho. O sea, la planta tiene una capacidad de 670 megavatios. Nosotros hemos estado alrededor de 420, 430 utilizando la planta desde octubre, desde el 1 de octubre. Y ahora lo que vamos a hacer es subir la máxima carga. Y ahí es donde hemos venido trabajando de la mano con ETESA, con el CND, con la SEP, con la Secretaría, entendiendo que es una planta muy grande, entendiendo que es una planta moderna y todo lo que tenemos, una planta hecha además con manos
panameñas, porque alcanzamos a tener casi 2.500 empleados directos y la gran mayoría eran panameños. Lo que sí es importante es que las plantas hay que probarlas, porque tienen demasiados sistemas auxiliares conectados, demasiados cables, demasiadas cosas y demasiada tecnología. Entonces hay que probarla y ahora lo que vamos a hacer es llevar la máxima carga a esperar pues que como hemos hecho las cosas, que la hemos hecho bien con todo el esfuerzo y con toda la dedicación, a ver que todo esté funcionando. Son pruebas que exige el Centro Nacional de Despacho y no lo exige en Panamá, lo exige en el mundo entero. Cualquier planta nueva que vaya a entrar a un sistema tiene que ser probada para exactamente como su palabra lo dice, verificar que todo esté en orden y si no organizarlo y eso pues indudablemente podría tener un inconveniente, pero para eso estamos trabajando y para eso nos estamos preparando. Obviamente, si van a hacer la prueba, debo entender entonces que ya también la transmisión está resuelta. Está la transmisión resuelta. Aquí hablamos también de eso, profe. ETESA hizo una inversión supremamente importante de líneas de transmisión para poder tener la capacidad lista de transmisión desde Colón, donde hay unas plantas pues, muy importantes, incluyendo la nuestra. Bueno, entonces, le quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con ustedes, pero que escuchamos todos los panameños al presidente Mulino decir, he dado la orden de echar a andar la planta que está en la mina Sí, de Donoso. Creo que habló de 300 megavatios, megavatios. más o menos. Esa planta es a base de carbón, que casualmente viene de Colombia. Mi pregunta que viene dando vuelta en la cabeza hace tiempo sobre el tema es, cuando una planta es de carbón, tú la puedes cambiar a que sea generadora, por ejemplo, a base de gas natural. ¿Eso Sí, se puede? sí se puede hacer, es un proceso importante, ese cambio es importante, seguramente lo van a terminar haciendo porque el mundo está dejando, incluyendo China, que habla Gonzalo ahorita de China, e incluyendo China, está reemplazando sus plantas de carbón por combustibles como el gas natural, por ejemplo. Son altamente contaminantes, la de la mina es una planta relativamente nueva, tiene buenos filtros seguramente, pero es una planta que está a carbón y que posiblemente el día de mañana o se transforme y la modernicen a gas natural o también tengan otros sistemas para que les ayude a generar energía. Ellos, por ejemplo, antes del cierre entiendo que estaban trabajando en tener también energía contratada de paneles solares para poder suplir parte de esa energía que ellos iban a consumir o que estaban consumiendo. No, y la pregunta lo hago, yo estaba en esa planta, estuve en su construcción y cuando la finalizaron también, y logré subirme a la chimenea. Lástima que no encuentro esas fotos. Pero la pregunta me vino a la mente porque Generadora de Atún e incluso la otra, de AES, están allí a la vuelta de la esquina de esa planta por mar. Estamos muy O cerca. sea que sí. sería barato, ya, si queremos decirle algo, llevar gas a esa planta. Sí, habría que acondicionar pues seguramente y hacer unas inversiones ahí en esa planta seguramente importantes. Pero ahora lo importante, profe, nuevamente es que el país va a contar con una planta completamente moderna que no solamente le va a traer energía confiable, segura, sostenible y eficiente a Panamá, sino como lo decía Gonzalo, ahorita vamos a poder exportar a la región, que es una muy buena noticia. Y nosotros vamos a estar haciendo pruebas que arrancamos el lunes de Pascua, el 21 de abril. Ahí estamos 3 días a máxima carga, después paramos algunos días, como 10 días, para hacer algunas, remover filtros y otro tipo de cosas, y volvemos a arrancar pruebas y terminamos las pruebas el 16 de agosto. Quiere decir que a mediados de agosto vamos a tener una planta nueva, completamente, seguramente entregada al sistema nacional, con la que ya vamos a poder todos contar. Y nuevamente el tema del precio, que es muy importante porque somos una planta supremamente competitiva frente al precio actual. Aquí aprovecho porque otro oyente me escribe y me dice, ¿cómo puede ser que los usuarios, yo no sé si usted puede responder esta pregunta, pero ¿cómo puede ser que los usuarios finales de Centroamérica paguen menos que los panameños? Y esos países le compran energía a las generadoras panameñas. Primero no pagan menos, ellos están pagando normalmente un poco más y en algunas épocas del año mucho más. Y cuando nos compran a nosotros,
es porque nosotros estamos vendiéndoles a precios superiores a los que se venden en Panamá. Entonces, la verdad es que Panamá es el que se queda con la mejor energía, por llamarlo de alguna manera, con el mejor precio y y no Gatún necesariamente, sino cuando el sistema de generación eléctrico panameño exporta, es porque está exportando a mejores precios de lo que vende en Panamá. Y además, para que también todo el mundo lo sepa y quede este tema totalmente claro, solamente se exporta cuando hay excedentes, o sea, cuando ya hemos suplido completamente la demanda nacional de sobra y lo que sobra es lo que se exporta en su momento. Y en algunas épocas del año pudiéramos exportar muchísimo más, la cual es que tenemos una restricción en la línea que solamente nos deja exportar alrededor de 200 megavatios. Entonces, eso es todo un mito que se reitera y se reitera. Yo ya colgué los guantes con el tema porque hay gente que es reiterativa. O sea, una cosa es que legítimamente nosotros los panameños discutamos y, oye, ¿cuándo nos baja el precio de la electricidad? Eso para mí es una discusión legítima. Pero cuando se habla de exportar energía, hay gente que insiste en decir, y por lo menos yo de eso no sé nada, pero le he preguntado a usted mismo y a otros colegas suyos que están en el sector de generación de energía, que no es cierto que en Centroamérica y demás pagan la energía más barata que en Panamá. Pero es que eso además, profe, se han hecho muchos estudios y no los hace el sector eléctrico panameño, los hacen terceros, consultores externos. Y eso se ha dicho y se ha mostrado y demostrado en muchas ocasiones, donde primero nunca hemos pagado la energía más cara del mundo, como en algún momento se dijo, y segundo, tenemos y vamos a empezar a tener mejores precios todavía con la entrada de Gatún, mejores que en Centroamérica con toda seguridad. Yo tengo una última consulta, saliéndonos un poco de la generadora y basado en su conocimiento en el tema de energía. Y es que hace un par de meses algunas tecnológicas de Estados Unidos dijeron es necesario utilizar o buscar la utilización de energía nuclear para el desarrollo de toda la inteligencia artificial que estamos trabajando en ella, que además consume muchísima energía. ¿Usted ve viable que en Panamá, olvidándonos del debate de las tecnológicas de Estados Unidos, podamos utilizar la energía nuclear como reservorio o como, digamos, no punta de lanza, sino como una excusa más para la utilización de esa energía que tenemos, usamos, valga la redundancia? ¿Usted ve la energía nuclear en Panamá como fuente? Yo hoy no la veo. Realmente tenemos suficientes fuentes para generar energía con gas natural, hidráulica, eólico, solar. Se están poniendo muchos solares en el país. Eso podría pasar, Gonzalo, en un momento dado, si nosotros, por ejemplo, a diferencia de lo que está pasando en Estados Unidos, hay ciudades como Virginia, por ejemplo, o zonas en Virginia, donde están poniendo cientos de data centers. Como tú bien lo dijiste, el consumo es altísimo en ese caso. Y así hay un montón de zonas en Estados Unidos que se están dedicando única y exclusivamente a poner data centers para el tema de inteligencia artificial y para otro montón de cosas, donde el consumo de energía se ha disparado de una manera importante. Ahí uno podría pensar en una energía nuclear o algo por el estilo. Pero la verdad es que, y también eso se han creado un montón de mitos alrededor de eso, la energía nuclear es una energía bastante segura, bastante eficiente y además muy amigable con el medio ambiente. Entonces, ese es un tema en que se puede ir pensando. No veo ahora Panamá en eso, porque no creo que nos volvamos un hub en el tema de data center, pero también tenemos posibilidades de hacerlo, porque, y creo que aquí en algún momento lo decían, si ustedes ven donde la ubicación geográfica de Panamá nuevamente en eso es supremamente estratégica, porque muchos de los cables submarinos, donde pasa gran parte de esa información, pasan por Panamá. Entonces, puede que en el futuro, hoy tenemos suficiente energía para entregar, podemos recibir data center en este momento en el país y tenemos cómo atenderlos. Y si eso se vuelve un super hub, que sería espectacular, pues ahí sí tendríamos que pensar en ese tipo de tecnologías o ampliar el gas natural, que también Estados Unidos lo utiliza muchísimo
y tiene una gran parque de gas natural en todo su país, igual que Europa. Europa consume muchísimo gas natural y mucha generación de energía europea es generada con gas natural, como la que tenemos en Generadora Gatún. Esteban, y finalmente usted tiene varios años de vivir aquí en Panamá. En 10 y ya estoy, y me ha pasado, ahora que usted hablando de migración, he pasado por todas las etapas de migración. Oye, usted sabe bien, como lo sabemos todos los panameños, sobre todo lo que vivimos aquí en Panamá y Colón, cuando se va la electricidad, se va el agua. Sí, señor. Una cosa de lo más absurda. Se va la Pero es electricidad y porque se va el agua. tenemos bombeo. Bueno, la pregunta es, ¿nunca se ha hecho un estudio para que la planta esa de Chilibre. Chilibre tenga su propia planta? ¿Eso es absurdo? ¿Eso es impensable? ¿Eso? Profe, eso se ha hecho, y aquí hay una discusión muy larga, pero al final el sistema de distribución, por ejemplo, Chilibre está conectado al sistema de distribución de ENSA. El sistema de distribución de ENSA tiene muchísimo mayor confiabilidad por ser completamente mallado que tener y depender única y exclusivamente de una planta que tuviera ahí. Pero además tendríamos que conectar, para evitar muchos riesgos, tendríamos que hacer y construir la planta casi que al lado de Chilibre, con conexión directa a Chilibre y que tuviera la distribución como redundante. Eso sería una inversión muy alta, porque es una planta que consume muchísima energía, que yo creo que evidentemente no se justifica. O sea, lo que hay que seguir es reforzando los sistemas de distribución, lo que hay que seguir reforzando es el sistema de transmisión, que también tiene que seguir siendo reforzado, y los generadores también todos haciendo pues el trabajo de seguir modernizando todos los sistemas en general. Panamá cuenta con un sistema hoy bastante moderno. Se están haciendo inversiones muy importantes, tanto en distribución como en transmisión, como la línea que usted nos decía ahorita, que se hizo una línea nueva, moderna, muy con toda la tecnología que viene de Colón a Panamá. Y lo que tenemos que seguir es aportando en eso. Yo creería que cuando se saca, por ponerlo como un ejemplo, en isla, un sistema y se pone Chilibre solamente en eso, se podría de pronto en algún momento correr un poco más de riesgo. Pero esas son discusiones pues, que se han dado mucho y yo creo que al final lo que hay que seguir es reforzando la distribución. Ahora lo importante es seguir creciendo el parque y que entren plantas como Generadora Gatún para seguir teniendo plantas modernas en el país. Aquí hay un oyente que dice que usted se parece al gerente de Total de Francia en África. Otro dice que se parece a Fico Gutiérrez de Medellín. Bueno, pues no, es Esteban Barrientos de Generadora Gatún. Esteban, muchas gracias. Muy amable. Profe, muchas gracias a usted, muchas gracias a Gonzalo y a Cristi, a Melissa. Y nuevamente recordarle a todos los oyentes que vamos a estar haciendo pruebas. Son un proceso normal que tenemos que hacer por norma, que son requeridas por el Centro Nacional de Despacho y aquí en cualquier parte se hacen esas pruebas para que todo el mundo pues tenga también la tranquilidad de que estamos haciendo el mejor trabajo para que después contemos con una planta por más de 20 años entregando la energía de calidad al país. ¿Porcentaje de trabajadores de Colón? Nosotros llegamos a tener más del 73% de los trabajadores colonenses, o sea que esa planta podemos decir que fue construida con las manos colonenses. Y ahora obviamente en proceso de ejecución es menos. Nosotros hoy tenemos mucho menos gente, pero tenemos más del 55% de nuestra gente ya empleados directos, los que van a quedar trabajando en la planta como empleados directos de Gatún, más del 55% es colonense. Bueno. Y muchas de ellas son mujeres. Don Esteban Barrientos, muchas gracias. Muy amable. Profe, muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a los oyentes. 8:10 minutos, señor Foncho, vamos a un cambio porque ya está nuestro siguiente invitado de lo que Gonzalo quiere hablar. Ya está Luis Eduardo Camacho listo para que le haga las preguntas.